Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, estoy súper emocionada de estar acá. Yo hace como 20 años estudié economía cuando estudié ILADES, así que es bien impresionante ver cómo ha crecido la universidad y lo grande que está la facultad, así que muchas gracias de verdad por la invitación. Bueno, yo la verdad es que creo que la exposición de Marisol fue excelente, voy a tal vez reiterar algunas preguntas que quedan respecto a cuál es el sentido de este proyecto de ley. No sé para dónde apunta. Ahí. Bueno, en primer lugar, y perdonen, yo vengo de otra disciplina, la primera pregunta que a mí me surge en esta discusión, de la cual me ha tocado participar como hace 12 años más o menos que estamos en comisiones sobre carrera docente, es ¿por qué es necesaria una carrera docente? ¿Por qué? No sé si, ¿por qué no hay nadie discutiendo si tenemos una carrera ingenieril o si tenemos una carrera legal? ¿Por qué necesitamos una carrera docente? ¿Por qué pensamos que es algo tan sentido y que como que el sistema escolar no puede funcionar si no hay una carrera docente? ¿Por qué en general no tenemos a los profesores de los colegios privados reclamando y tocando la puerta de por qué ellos también no tienen una carrera docente? Yo creo que hay distintas hipótesis. Mi hipótesis más básica es que básicamente esto tiene que ver con niveles de recursos. Yo creo que si los colegios tuvieran 20 veces más subvención y los recursos no fueran un problema y estuviéramos seguros que estos recursos además van a estar para siempre y no van a estar susceptibles de que un gobierno los baje o los suba o los reajuste, a lo mejor este dejaría de ser un problema. Y a lo mejor este mercado funcionaría como funcionan todos los mercados laborales, que tienen que ver, que en general funcionan en base a productividad y en base a escasez. Entonces, la primera reflexión es, ¿por qué queremos que, y sentimos, y es histórico, y todos entendemos como obvio, que el grupo profesional de los docentes que trabajan en el sector financiado por el Estado tiene que tener una lógica distinta al del resto de los profesionales? Y creo que es una pregunta interesante, sobre todo si el discurso oficial es que se quieren atraer a personas que eventualmente podrían optar por otra carrera y que vengan para acá, ¿cierto? ¿Por qué tenemos que tener condiciones especiales? Bueno, yo creo que además, una vez que uno define que queremos una carrera docente, porque así es como hay bastante consenso de que así tiene que operar, creo que hay independiente de lo que diga exactamente la ley, creo que al final hay distintos objetivos detrás, o en el imaginario nosotros tenemos distintos objetivos o le pedimos distintas cosas a esta ley, ¿no es cierto? Yo creo que en el fondo el alma, todos queremos mejores aprendizajes, pero de verdad, no es muy claro si es que esta ley de verdad tiene alguna relación indirecta, tridirecta, como para llegar a mejores aprendizajes. Queremos convocar a los mejores, ¿no? Que está tan de moda después del informe McKinsey, todos hablamos de que hay que convocar a los mejores a las escuelas de pedagogía. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Un poco como decía Marisol, quiere decir que al final las escuelas de pedagogía no agregan valor y entonces lo que queremos es atraer a las personas que ya vienen que ya han sido seleccionadas con ciertos talentos y que por lo tanto pasen rápido y que solo ellos nos van a asegurar un mejor desempeño profesional. O sea, ¿no estarían teniendo las facultades de pedagogía la capacidad de formar profesionales? También yo creo que probablemente desde mi perspectiva esto es lo que está más arraigado, es que cómo protegemos el salario de los profesores. ¿Cómo lo protegemos? Porque podemos tener, y siempre estamos tratando de hacer leyes como que ojalá además permanezcan en el tiempo y vayamos protegiendo estos salarios que ya sea que trabaje en el sector municipal o en el sector particular subvencionado, al final del día igual dependen de recursos públicos. Entonces, independiente como sea la gestión, finalmente el salario de los profesores está determinado por recursos públicos. Y entonces el pánico es cómo los protegemos para que aseguremos una trayectoria de sueldo permanente, lo más razonable posible, y que no esté sujeta a los vaivenes de los ajustes de la ley de presupuesto cada año. Por lo tanto, mientras más atado tengamos
la regulación de cómo se reajustan los salarios docentes, mayor seguridad. En el fondo vamos teniendo para un salario más de largo plazo. También se dice, y lo dice la ley, está este reconocimiento de los docentes que tienen un mejor desempeño. Y ahí yo creo que en particular en Chile hemos tenido muchos años una conversación muy ambigua entre reconocimiento, desempeño e incentivos, ¿ya? En general la gente habla de incentivos y se supone que los profesores van a reaccionar frente a este pago variable que es el incentivo, y entonces mientras mejor el incentivo, tú mejor vas a hacer tu trabajo, ¿no es cierto? Esa lógica viene de un tipo de trabajo completamente distinto a lograr aprendizaje. Esa lógica viene de las personas cuyo esfuerzo es completamente ligable a la productividad y a lo que rinden. Por ejemplo, alguien que vende, ¿no es cierto?, una comisión por venta. Si yo me esfuerzo más, vendo más, y entonces el que mi pago variable esté sujeto o a que yo tenga metas de venta, entonces evidentemente más esfuerzo, yo vendo más y entonces tengo el bono, me sirve de incentivo. Nosotros sabemos que el proceso de lograr aprendizaje es un proceso mucho más complejo y que no depende exclusivamente del esfuerzo. O sea, yo puedo esforzarme mucho y sin embargo, si no le estoy encontrando sentido a lo que estoy haciendo, si no estoy en un entorno en el cual haya una reflexión y una capacidad de entender cómo realmente podemos llegar a tener mejores aprendizajes, ¿no es cierto?, nada va a pasar. Entonces, esto no es solo esfuerzo, también es entorno, también es estar preparado para hacerlo, ¿no es cierto? Si yo no recibí una buena preparación, si yo no fui nunca a ver una clase, si nunca vi un niño y de repente van y me tiran en una sala de clase, probablemente por más esfuerzo que le ponga, no vamos a lograr que los aprendizajes surjan. Entonces, y yo creo que en el discurso de Chile estamos es muy ambiguo respecto a si lo que estamos haciendo es reconociendo en realidad que un profesor lo hace bien, como yo trabajaba hartos años en el programa EP de excelencia pedagógica, por ejemplo, que en general la gente se refiere a él como un programa de incentivos. Y yo creo que no, yo creo que es un programa de reconocimiento, que a través de instrumentos que pueden ser más o menos perfectibles o mejores en su medición, lo que hacen es que de acuerdo a ciertos criterios identifican a quien está teniendo un buen desempeño, lo reconoce y lo premia. Pero no necesariamente esa persona, por ese reconocimiento, va a hacerlo en el futuro mucho mejor, si es que no hay otro conjunto de dispositivos que lo apoyen y que le permitan ir haciendo mejor su trabajo. Y también, por supuesto, está esto que ya es más vago todavía, que es dignificar la labor docente, ¿no? O sea, cómo la sociedad realmente reconoce a través de un sueldo el buen trabajo y la importancia del trabajo de quienes están formando a las futuras generaciones. Ahora, el que haya como distintos objetivos o al menos distintas miradas respecto a qué es lo que uno le exigiría a un sistema de carrera docente, hace bastante complejo poder administrar una política pública, porque así la regla más básica es que ojalá una política, un objetivo, porque después, cuando tenemos muchos objetivos, los programas andan, las políticas andan, y después ¿cómo las evaluamos? La evaluamos de acuerdo al objetivo que yo pensaba, al que quedó escrito, al que se le ocurrió a alguien en 3 gobiernos más allá. Yo creo que un caso súper patente para nosotros, por ejemplo, es la jornada escolar completa, ¿no? Bueno, algunos de ustedes son tan grandes como yo y se acuerdan de cuando partió la jornada escolar completa, ¿no es cierto?, donde había un discurso que tenía que ver con formación integral, con formación completa. También había un discurso que se nos olvidó porque el país ha crecido más, pero que tenía que ver con con darle a los niños un espacio más cuidado y más protegido durante las tardes. Y finalmente, todas las evaluaciones que tenemos de la JEC son CIMSE, matemática y lenguaje, ¿cierto? Y ya se nos olvidó en realidad para qué es lo que era, o le cambiamos el objetivo en el medio y entonces empezamos a pedirle otras cosas y entonces ahora queremos más horas de educación física y queremos más horas de arte y más horas de música, pero nadie tiene muchas ganas si seguimos siendo evaluados exclusivamente por el CIMSE, matemática y lenguaje. Entonces, no es trivial para cómo se van desarrollando después las políticas y evaluando las políticas e instalándose, no tener claro exactamente
cuál es el objetivo que hay detrás de una medida súper importante como esta. Importante porque involucra, probablemente es la medida que involucra más recursos en el sector educativo chileno. Y por lo tanto, lo que resulte de este programa, de esta ley, de esta nueva manera de contrato, va a ser muy relevante y sería muy importante en 10 años más saber si han dado mejor o peor que lo que teníamos, pero para eso tenemos que tener una referencia más clara respecto a qué medir. Bueno, algunas distinciones que en general tienen los sistemas de reconocimiento docente y que aquí uno vea como algunas combinaciones. Primero es cómo medir desempeño. Marisol ya decía, aquí todavía es bastante vago, no sabemos exactamente cómo se van a medir los desempeños. Lo más clásico que se está usando hoy día en todas partes tiene que ver con instrumentos más tipo instrumentos estandarizados, ¿no es cierto?, como pruebas de conocimiento al docente o portafolio en el cual los docentes tienen que dar cuenta de su trabajo, o procesos más formativos de observación, de acompañamiento de los equipos directivos o algo mixto. Tampoco sabemos si es que, ni probablemente se ha discutido mucho, si es que los estándares van a ser absolutos o relativos, y eso tiene unas tremendas implicancias después cuando las cosas están en marcha, ¿no es cierto? Un estándar absoluto es cuando uno fija un estándar y dice, el profesor o el colegio, la persona que cumple con ciertos desempeños es aquel que es distinguido. Cuando es relativo es cuando uno dice, el 10% de los mejores recibe el reconocimiento, ¿cierto? Ahora, el problema es que a veces el 10% de los mejores no cumple el estándar mínimo, ¿ya? Y yo creo que un caso, nosotros hemos vivido esto, en el ejemplo más claro que nosotros tenemos, el SNET. SNET es un programa que premia, reconoce el desempeño de los colegios de acuerdo a cómo les va en el progreso del CIMSE, ¿no es cierto? Pero SNET lo hace en términos de un estándar relativo. No son los mejores colegios del CIMSE, es el mejor para su grupo socioeconómico, ¿no es cierto? Entonces tenemos los mejores aquí, los mejores aquí, los mejores aquí, los mejores aquí. Entonces resulta que el mejor del grupo socioeconómico más bajo igual es un colegio de muy malos resultados. Y entonces tenemos la paradoja de que es un colegio que el mismo Ministerio de Educación le dice que es un colegio de excelencia y le da recursos a sus profesores porque es de excelencia SNET, y al mismo tiempo es un colegio que está súper bajo en su clasificación para CEP, porque CEP es una política planteada mucho más en la línea de estándares absolutos. Entonces, si no tenemos esto claro también en la práctica, cuando todos los programas empiezan a operar en conjunto en terreno, también se provocan muchos problemas hasta existenciales, yo creo. O sea, debe ser muy complicado dirigir un colegio que por un lado tiene un sello de excelencia y por otro le están diciendo que está al borde de perder su autonomía porque tiene resultados muy bajos, está en recuperación y por lo tanto tiene muchísimo que hacer todavía para alcanzar los estándares CEP que ha puesto el mismo ministerio. ¿Okay? Entonces, lo mismo tema con los profesionales. ¿Ah? O sea, cuando uno empieza a ver todos los casos posibles y que se dan en realidad, y probablemente ustedes cuando van a colegios lo conocen mucho más que yo, esto se complejiza y finalmente uno está lleno de sellos y de marcas y de formularios y finalmente en muchos casos no sabes muy bien quién eres ni cómo estás. Y también finalmente esto que si las asignaciones son temporales o permanentes, que también es un tremendo tema y hay muchísima literatura detrás. En general lo que hemos entendido es que la clasificación que haría el Estado a nivel central, estas 4 categorías tenderían a ser más permanentes, a uno no va y viene. Sin embargo, los bonos que entregaría el sostenedor son más bien de tipo temporal, y entonces un profesor podría ganarlo, perderlo, probablemente por temas objetivos o por temas presupuestarios, que tengan que ver con el desempeño presupuestario. Y ahí podría haber algún pie, pero en realidad las restricciones presupuestarias más bien van en contra de que pudiera haber algo un poco más grupal que individual, pero la verdad es que tal como está hoy día el proyecto no apunta a ningún reconocimiento grupal. Yo creo que otro punto importante, que a lo mejor suena un poco abstracto, pero que de nuevo vale la pena pensárselo antes, es qué tipo de mercado laboral queremos tener para los docentes. Mercados segmentados, donde los profesores se muevan en círculos, o sea,
los buenos funcionen con los buenos sostenedores y no se mezclen, o segmentados por dependencia, donde al final tú entras al sector municipal y ahí te quedas, o entras al sector particular subvencionado y por ahí te quedas. ¿Qué pasa con la escasez? ¿Cómo señalizamos al mercado que faltan profesores de física? Y si faltan, ¿es legítimo pagarles más para que vengan a tu colegio? Y a lo mejor en vez vamos a dejar menos bono o más porque necesitamos profes que son más escasos. Yo creo que este punto está poco pensado a mi humilde juicio y por lo tanto lo que uno ve en el proyecto es que no es muy claro finalmente cuál es. O sea, yo creo que es bien difícil decir si una situación es mejor que otra, ¿no? Ahí hay juicios de valor. Yo creo que ni siquiera está muy pensado. Yo creo que no hay una hipótesis previa respecto a cuál es el tipo de mercado laboral que finalmente esta ley desarrollaría en el mediano y largo plazo. También, otro aspecto importante es si es que los recursos están donde se toman las decisiones. ¿Y cuán equitativa es esa distribución? Marisol lo mencionaba, digamos, tenemos la impresión, ¿no es cierto?, que en lo que es nacional habría una cantidad de recursos asignados para que los docentes incrementen su sueldo de manera permanente de acuerdo a algunas de las categorías en las cuales están, con algunos factores que son bien difíciles de entender todavía, porque hay unos factores que no es claro si se suman, si se multiplican, en fin, pero más o menos hay unos factores, ¿no es cierto? Y hay otras decisiones que se tomarían a nivel local, que son los bonos, ¿no es cierto?, y que estarían mucho más sujetos a la disponibilidad de recursos, a la escala que tenga el municipio, a su capacidad de gestión, y también yo creo que hay más de una interpretación respecto a cómo juega aquí el sector particular subvencionado y el sector municipal también. A mi juicio, sigue esta ambigüedad tremenda que tenemos con los recursos en el sector subvencionado y municipal respecto a los roles del sostenedor y el director, ¿eh? Porque seguimos teniendo al sostenedor como el empleador y como finalmente el responsable legal de todos los recursos financieros del establecimiento, con más atribuciones para el director, pero son atribuciones que al final, de verdad, son bien nominales, porque al final del día el director no es responsable del recurso, ni es responsable del contrato de las personas. Por lo tanto, yo creo que todavía quedaría bastante por definir o aclarar respecto a cómo sería esta secuencia, cómo serían realmente las atribuciones de cada parte, no solo para tomar decisiones, sino que también para ser responsable por esas decisiones que tomas y cómo se distribuyen los recursos. Y yo creo que al igual que la mayoría de todas las últimas leyes que han pasado, esta propuesta da la posibilidad de remover personas de su cargo, pero no entrega recursos para hacerlo. Por lo tanto, esta posibilidad de remover al final tampoco es tan cierta y tampoco es tan claro que alguien vaya a tener incentivos a evaluar mal a un profesor si después finalmente desde el sostenedor le van a decir, mira, lo siento, voy a tener que seguir trabajando igual con él porque aquí plata para indemnizaciones no tenemos. Entonces, yo creo que todavía no es suficientemente clara la relación entre decisiones y recursos. Esto en realidad es una reflexión adicional, pero que yo creo que también vale la pena darle una vuelta, es que conforme vamos organizando cada vez más el destino de los recursos desde el nivel central, yo creo que vale la pena preguntarse si tiene sentido seguir hablando de que tenemos nosotros un sistema de subvenciones. O sea, ya vimos que toda la ley, subvención de libre disposición me refiero, ¿no? Ya vimos que toda la SEP hoy día es una subvención que la administra el sostenedor, pero que está absolutamente ligada a cierta cantidad de gastos que tienen que ser rendidas, ¿no es cierto? Todo parece indicar que estos recursos también, o sea, van a ser recursos que administra el sostenedor, pero que tienen un fin absolutamente definido, con nombre y apellido, que tiene que ser rendido, etcétera. Los recursos centrales probablemente van a seguir el mismo camino que hoy día siguen todas las asignaciones, y es que le llegan al sostenedor, pero con nombre y apellido de cuáles son los profesores. Por lo tanto, si el grueso de los recursos viene
súper definido para los fines, incluso con el nombre y apellido de las personas que lo tienen que recibir. Yo de verdad creo que de sistema subvencionado hoy día nos queda bastante poco, y que creo que, dado que los salarios son como el 80% aproximadamente, se ha dicho entre el 70 y el 80% de los gastos de un establecimiento subvencionado, entonces yo creo que vale la pena también preguntarse qué sentido tiene que sigamos hablando de un sistema subvencionado de libre disposición, cuando en realidad el sostenedor hoy día está gestionando bastante poco. Otra pregunta un poco interesada que tengo yo es ¿cómo se integra esto con los actuales sistemas de reconocimiento vigentes? No se menciona nada en el proyecto. Ya lo que tenemos hoy día, probablemente ustedes lo conocen, pero es un entramado legal súper difícil y bien difícil de entender, y no calzan las categorías entre un programa y otro, ni los años, ni los recursos, en fin. Ya hoy día con entender ABDI, evaluación docente, AEP, hay suficiente enredo. Además, SNET por lo pronto sigue, y además este año se incorpora como novedad que de la SEP se pueden pagar también recursos como asignaciones, reconocimientos, bonos, etcétera, al personal del colegio. ¿Okay? Por lo tanto, nosotros ya tenemos toda una estructura de base y una legalidad bien compleja funcionando, y no sabemos si esto va a venir adicional, si se va a fundir, qué va a pasar. Otra pregunta que me surge es ¿quién asume el costo de las malas universidades? Y la verdad es que la pregunta es retórica, porque yo tengo aquí una opinión bien tajante. Yo me opongo absolutamente a la prueba de habilitación. O sea, yo creo que una vez más esa es una señal de que el Estado no asume su responsabilidad por tener una oferta universitaria de buena calidad y cerrar las malas universidades o las malas carreras y traspasarle a la persona, al estudiante, a sus familias, el costo de haberse equivocado y haber elegido una mala carrera. Y yo creo que, eso ya no va para más. O sea, yo creo que tenemos 400 carreras en Chile de educación, la última vez que conté, no sé, capaz que ya vayamos en 500. Hay suficiente evidencia de carreras que no lo están haciendo bien. Si esa evidencia no fuera suficiente, yo creo que podemos ir a un nuevo sistema de acreditación mucho más basado en resultados que en insumos, ¿no es cierto? Pero yo creo que hay un deber de Estado de asegurar que la oferta que existe es razonablemente buena. Luego ahí, por supuesto, como en todas las actividades de la vida, a ti te puede ir mejor o peor, en fin, ¿no? Y lo demostrarás en tu desempeño. Pero endeudarte, estudiar 5 años una carrera, pensando que es buena porque está acreditada, pero en realidad los que hemos mirado un poquito más de datos sabemos que eso funciona muy mal, y que luego esa persona tenga que pagar el costo privado y personal de no poder ejercer su carrera y quedarse endeudado, yo de verdad creo que es inaceptable. O sea, yo creo que aquí debería haber un control muchísimo más riguroso que asegure una oferta en todo Chile y de calidad de buenas carreras de educación. Por lo tanto, así de manera muy, muy sencilla, digamos, si yo me pregunto, digamos, si esto tal como está, este proyecto es una buena política pública, yo al menos le hago 2 preguntas, digamos. Uno es si cumple su objetivo, y desde mi opinión, yo creo que aún es difuso el objetivo. Yo creo que falta consenso social, ciudadano, respecto a cuál es finalmente el objetivo de esto, y por lo tanto, en ese mérito evaluarla. Y si es fácil de comunicar o implementar. Y yo creo que no. O sea, yo creo que tal cual como está, y sin referirse a cómo esto va a calzar y coincidir con todo lo que nosotros ya tenemos hoy día operando, creo que podría solo hacer aún más complejo esto. Ahora, va a funcionar, porque al final nosotros hemos probado que cualquier cosa que a alguien se le ocurra, al final la gente es ordenadita y funciona. Pero entonces la planilla de remuneraciones de un profesor, no sé, ya va como en 5 páginas, va a tener 8, digamos, porque vamos dando a entender esto cómo funciona. Y por lo tanto, al final cumple, o sea, si yo me demoro un montón de tiempo en entender de verdad por qué me están pagando, y si lo que me están pagando es en este colegio, y si me cambio no pasa, y qué pasa si se me suma con el AEP, y al final esto se torna una cosa que le tenga que dedicar una semana cada vez a entenderla, así peor que el plan de ISAPRE. Pucha, la verdad es que, bueno, si suben los sueldos, bien, porque todos queremos que suban los sueldos y
y vamos a estar contentos. Pero de ahí a que esto realmente tenga como mayores impactos o logre atraer a las personas más innovadoras, más creativas, que estén dispuestas a arriesgarse, no sé, a mí me caben dudas todavía, así que creo que hay harto por hacer y por conversar todavía para que este proyecto mejore. Muchas gracias.